González, para plantarte lo siguiente. ¿Qué sucede con esta lógica de deducciones no estructurales, pero vinculadas con el ejercicio de un derecho humano? Porque me parece que aquí la persona que finalmente llega a plantear esto a la Corte, lo que está diciendo, nos lo contaba Jazmín al principio, es, pues esto me lo tienen que reconocer en función de que yo lo necesito para mi derecho a la vivienda. Yo, digamos, había como toda esta argumentación, ¿no? El derecho a la vivienda, si es una vivienda, si son varias viviendas o cómo se ejerce el derecho a la vivienda, etcétera, pero te lo planteo en términos muy generales. Deducciones que no necesariamente son como las estructurales para generar riqueza, pero que sí están vinculadas a ejercicio de derechos humanos. De hecho, es muy interesante la pregunta porque en función de la categorización entre estructurales y no estructurales, en la jurisprudencia de la Corte el parámetro de control va a cambiar. Cuando se trata de estructurales, que es lo que es, no voy a abundar tanto en esas porque no es el caso, pero nada más para tener claro eso, eh, eh, yo decía, subrayen la parte de proporcionalidad, son las que el Estado te tiene que reconocer. El estudio de este tipo de deducciones, justamente como estas erogaciones para generar gasto, ya ponía un ejemplo, Jazmín, yo gasto tanto en materiales, pero pues ese que gasté, pues me lo tienes que reconocer. El ejercicio de este tipo de erogaciones se analiza a la luz de los principios tributarios: proporcionalidad, equidad, legalidad y gasto público, 31 fracción cuarta. Solo esas, porque justamente surgen de la necesidad y de este criterio de proporcionalidad. Las que no son estructurales, justamente como no participan de esta, digamos, reconocimiento de fuente de riqueza como capacidad contributiva para erogaciones, para generar el ingreso, la Corte ha dicho, estas no participan de los principios tributarios. Estas más bien deben ser analizadas a la luz, no significa que también sean absolutamente arbitrarias, sino que participan de todo el revestimiento constitucional a cualquier diseño de política fiscal. Aquí, por ejemplo, tenemos claramente, y profundizaré, el tema de vivienda, pero podríamos pensar a lo mejor en criterios generales de derechos económicos, sociales y culturales, progresividad, aunque también por ahí hemos dicho que no hay derechos adquiridos en materia fiscal, todo un rollo, pero Pero este, pensemos, pero te pongo salud, salud también, educación. educación, sí, totalmente. Y eso es lo que la hace muy interesante, porque justamente en ahorita tenemos intereses reales en créditos hipotecarios, pero aparte de las deducciones personales del 151, que es el artículo completo, donde está la fracción que se analiza en esta sentencia, justamente tiene criterios muy interesantes relacionados con todo lo que dices: gastos médicos, bueno, aportaciones para seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida, colegiaturas, ¿no? Educación, salud, aquí vivienda. Y entonces justamente el revestimiento y el control constitucional tiene que ver a la luz de otros derechos, ¿no? Salud, vivienda. Claro, el criterio también sí es flexible. Y es flexible porque si bien hay una obligación del Estado a cargo de fomentar, promover y establecer garantías suficientes para que las personas puedan tener una vivienda digna, puedan tener un acceso a servicios de salud, la verdad es que, uno, el camino fiscal no es necesariamente ni el idóneo ni el más buscado, es a lo mejor un incentivo, porque claro, hay otro revestimiento de garantías que tiene que tener el Estado para que las personas puedan tener medicamentos, que puedan tener servicios de salud incluso dignos, que además son pagados con los impuestos, entonces ahí participa el principio de solidaridad, porque pues ya pagan impuestos y con esto en realidad tendríamos que tener servicios de salud dignos en el Estado, ¿no? No es ni la vía idónea. Y además hay cierta flexibilidad, porque así lo ha reconocido la Corte, para que el Estado pueda diseñar su política fiscal. El control es flexible, le llaman laxo, laxo y flexible. Y más cuando se trata, desde luego, de ese tipo de deducciones no estructurales, que como tiene una calidad de beneficios, pues bueno, habrá que analizar ahí que básicamente no sean, por ejemplo, abiertamente discriminatorias, ¿no? Pensemos a lo mejor un establecimiento de una deducción entendida como beneficio fiscal, llevado al absurdo, siempre aquí es muy claro cuando llevamos al absurdo, pero que le diera reducciones de créditos hipotecarios solo a los hombres. ¿No? Una Una discriminación de discriminación de género, género o una correcto. discriminación así muy abierta, donde dices, oye, Estado, no, pues no puedes hacer esto. Está muy padre el beneficio fiscal, está muy padre, pero pues lo tienes que dar con una característica de generalidad para todas las personas, ¿no? Y a la luz de todo el revestimiento constitucional necesario. Ahora, cuando hablamos de beneficios o de, pues bueno, de deducciones en relación al ejercicio de derechos humanos, ¿no estamos también necesitados, Jazmín, de observar deberes de fomento de acceso a ciertos bienes que constituyen esos derechos humanos? Por ejemplo, la vivienda. O sea,
De acuerdo, en el caso que tú decías, salud, educación, a lo mejor el Estado te lo puede dar. En México, la política de vivienda del Estado mexicano en los últimos años es: yo ya no hago viviendas, yo doy créditos para vivienda, las empresas de construcción hacen las viviendas, tú consíguete tu casa, pero no hay un deber de fomentar esto, no hay un deber de apoyar para que el ejercicio sea real, porque si no, el artículo cuarto de la Constitución dice: tienes derecho a la vivienda, pero tú ráscate con tus propias uñas a ver cómo le haces, y eso está fuera del alcance de muchísimas personas en México. Mira, es un poco, y es un poco lo que se dice en esta sentencia. Digo, el problema con el argumento de la parte quejosa es que asume que el hecho de que solo puedas deducir los intereses de una sola casa te impide adquirir vivienda. Y eso ya es como un poco la distorsión de la realidad, ¿no? Pues en ningún momento la norma te está prohibiendo que ¿No? compres casa O casas. o casas, ¿no? Y es un poco la explicación que se da en la sentencia. La norma en realidad está cumpliendo un ejercicio constitucional establecido en el artículo cuarto constitucional, que palabras más, palabras menos, la Constitución dice que todas las personas tenemos derecho a una vivienda digna y decorosa, y que el legislador o el Estado está obligado a procurar que se cumpla con este deber, ¿no? Y que será el legislador quien, a través de las leyes, con un amplio margen, obviamente la Constitución nunca señala o no debería señalar normas específicas, porque hay veces que sí, em, no señala la política fiscal ni la política tributaria de la Constitución. Lo que dice es: tú, legislador, a través de tus leyes determinarás cómo se va a garantizar este derecho o cómo se va a fomentar. Y un poco lo que dice esta sentencia es eso. Mira, en ejercicio de la obligación que impone el artículo cuarto constitucional al Estado de procurar que las personas accedamos a una vivienda digna y decorosa, una de las opciones que utilizó el Estado fue fijar una deducción en la que te permite deducir los intereses de la casa en la que vas a vivir, ¿no? Entonces es, mira, como bien lo dices, como yo no te puedo dar una casa, como yo no te puedo construir una casa y no te la puedo regalar y no puedo decir, bueno, todas las personas en México van a tener una casa construida por mí que les voy a regalar, lo que sí puedo hacer es darte facilidades para adquirirla. Entonces, como yo sé que la vivienda es muy cara en México, y además si nos movemos en las entidades federativas, lo que aquí en la Ciudad de México puede costar 6 millones y es un departamento miniatura, a lo mejor con eso al interior de la República, en algún otro estado, te compras una casa de 2 pisos, ¿no? Vaya que sí. Entonces, procurando, viendo lo que cuesta la casa, temas inflacionarios, la situación de pobreza, si los sueldos o no alcanzan a las personas, lo que puedo hacer es ayudarte a que la adquieras. ¿Cómo la voy a ayudar? Mira, los intereses reales, lo que la ley dice como intereses reales, son los intereses que pagamos en el banco todos, ¿no? Por cualquier crédito personal, hipotecario, por cualquier crédito al salario que tengamos. Entonces, los intereses que tú tendrías que pagar, pues, son altísimos, ¿no? Para que el banco te financie un crédito hipotecario, te cobran, pues, intereses bastante altos, aun por muchas tasas preferenciales que se tengan. Y es una parte del ingreso Considerable, de del ingreso del que ya es lo que te ingreso. gastas, ¿no? Sí. Hace rato decíamos, o sea, ¿cuál es el ingreso que constituye el impuesto? Pues lo que te sirve para tus dulces, ¿no? Lo que te queda. Bueno, y si fuera para los dulces, Ojalá. pero no, es que, no, pero es que ahí viene mi pregunta, porque puede ser para los dulces, puede ser para ir al cine, puede ser para ir de vacaciones. A lo mejor Claro. eso no necesariamente está vinculado o no de manera tan directa o tan estrecha con el ejercicio de un derecho humano, pero el pago de hipoteca sí, Sí, ¿en dónde voy a vivir, no? Voy a vivir siempre con mis papás. ¿no? Bueno, o sea, te- la Constitución dice: tienes un derecho a la vivienda. Bueno, ¿cómo Exacto. le hago? Entonces, ¿Cómo le hago? como yo Estado no tengo dinero para construir casas para todos, te facilito el acceso a la vivienda. Yo sé lo que cuesta adquirir una casa, yo sé lo que tienes que pagar, yo sé que quizás tu sueldo no te alcanza para pagar 25 años de hipoteca, te voy a dar chance de deducir los intereses para que tú te animes a comprar casa, para facilitarte el acceso. Y eso es un poco lo que dice la sentencia. Finalmente, el artículo 151, fracción cuarta, esta deducción se erige como una posibilidad del Estado de facilitar el acceso a la vivienda que por disposición constitucional está obligado a garantizarte. Oye, una posibilidad, dices. Ya. Se hace magia, Miguel, se hace lo que No, no, se no, pero puede. lo planteas como algo que el Estado tributario puede, pero a la vez que puede, pues también no puede. O sea, si lo quitara, por ejemplo, ¿sería inconstitucional si quita esta deducción? Eh,
Yo creo que ahí se entraría en un debate justamente porque por la Corte, antes de esta sentencia, ya había calificado esta deducción como no estructural, ¿no? Como que no es necesaria. Que ese es un Yo, problema. Esa pero Juan clasificación Jaime es un decía algo problema. importante en temas de progresividad y no regresividad. Yo lo que diría es, no lo sé, estoy especulando y posiblemente pueda quitarla siempre y cuando haya otra medida que sea progresiva y que haga que quitar esto no sea regresivo, ¿no? Pero eso es muy difícil. A la luz del estándar de los derechos fundamentales, quitar algo que ya, o sea, digo, en temas de progresividad y no regresividad, muy básicamente lo que se trata es, si tú ya tienes un piso mínimo, por muy mínimo que sea, aunque sea muy malo, o sea, si tu servicio de, tus prestaciones de salud son malísimas, Pero es pero eso lo que las tienes. tienes, Claro, ¿no? correcto. Entonces, tus prestaciones de salud son malísimas y alcanzan a 10 personas. Ah, es que yo ahora voy a hacer una súper buena para 5 personas. No, no puedes hacer eso, porque la anterior era mala, pero alcanzaba a 10, medianamente a 10. Tú ya no puedes decir, bueno, pero ahora voy a garantizar a 5. Ese es el problema muy básico, lo estoy bajando muchísimo con la prohibición de regresividad, ¿no? Entonces, si tú ya tienes una medida que dice, bueno, a todas estas personas que quieran adquirir casa les voy a dar el beneficio, me cuesta mucho trabajo pensar en cómo quitándola vas a dar algo mucho más benéfico a la misma cantidad de personas que ya alcanzaba la medida y con el mismo beneficio. Pero bueno, habría que ver qué magia hace, ¿no? El Estado. La- Juan Jaime, pero voy al mismo tema. Estamos hablando del ejercicio real, fíjate, Ujú. no del ejercicio teórico, no de una concepción académica del derecho a la vivienda. Si queremos que la gente tenga vivienda, tenemos que dar este tipo de apoyos. O sea, no es algo menor. No. Si a un trabajador le cuesta el 30% de su ingreso el pago de intereses hipotecarios, y el Estado no lo apoya con el carácter deducible de eso, y al contrario, lo considera dentro de la base gravable de la declaración anual, pues yo no sé qué tipo de política, deja ya de política fiscal, de política de apoyo al Ujú. ejercicio del derecho de vivienda, De acuerdo. está llevando a cabo. Sí, mira, yo la verdad, a título personal tengo que decir que esta clasificación de no estructurales y estructurales me parece muy buena en su momento, pero tiene que ser repensada. Fíjate, ahí Porque es está. una Ahí clasificación está. y una categorización que está pensada en términos binarios completamente opuestos, y entonces te lleva pues a opuestos con conclusiones totalmente antagónicas y aparte totalitarias. Es decir, si no te lo tiene que reconocer el Estado, pasamos a que esto es un beneficio y básicamente te lo puede quitar. Yo tengo mis dudas de eso. Creo que hay reconocimiento de deducciones que sí pueden ser absolutamente no estructurales, es decir, beneficios. Y el ejemplo más sencillo son los donativos. Creo que un donativo sí es una deducción completamente no estructural, Sí. o sea, que es un beneficio que da el Estado para incentivar que las personas aporten a otras personas bajo un criterio de solidaridad, y entonces el Estado te reconoce y te permite que ese ingreso también lo deduzcas de tu ingreso fiscal. Ok, ahí me parece que eso es un ejemplo totalmente no estructural. Sí. Pero yo tengo dudas, honestamente, de que en esta categorización totalmente antagónica y en términos de opuesto de no estructural y estructural, entren todos los conceptos del 151. Tú ahora ponemos sobre la mesa el tema de la vivienda, hay temas de salud, y, y es que pensar primero que esto tiene un revestimiento constitucional completamente distinto porque se relaciona con un tema de derechos humanos. Es que, por ahí me hace mucho Ujú. sentido el ejemplo que pones de los donativos. Exacto. Los donativos no, A eso yo le pero, llamaría pero puramente no estructural. puramente, pero vivienda, educación, salud, Y que además hay que decirlo con todas sus letras, yo tengo dudas de que esto no se relacione con el ingreso. correcto, Quizá no, claro. no en términos de necesidad, pero el término de necesidad lo sacó la jurisprudencia de la Corte a partir de la fracción, bueno, ahora es creo la fracción primera del 27 de la ley del impuesto sobre la renta, pero eso es un requisito de ley. La ley dice, serán deducibles, dice fracción primera, aquellos gastos estrictamente indispensables. Es un requisito de ley. No podemos construir un principio constitucional A raíz de la ley. a través de lo que dice la ley, a través del análisis de la estricta indispensabilidad del gasto para vincularlo con la generación del ingreso. Yo creo que muchos de estos conceptos sí se relacionan, no en términos de necesidad, pero sí de manera indirecta. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, ¿qué pasa con todas las personas que trabajaron en home office durante el criterio de la pandemia? Claro. ¿No invirtieron en luz, en agua, no pagaron su Internet. casa, internet?
no Sí, fue sí, bueno, necesario en alguna medida para la generación de totalmente. su ingreso, aun cuando estaban bajo un régimen de salarios. Yo creo que esta categorización, y lo digo de manera muy respetuosa, fue absolutamente útil para la Corte en su momento, Sí. pero tiene que ser repensada. Que además, perdón que te interrumpa, Juan Jaime, pero en abono a lo que tú dices, pues es una categoría que se creó antes de las reformas del 2011. Totalmente. Entonces, tenemos una estructura constitucional completamente distinta de cuando se pensaron estas categorías. Entonces, ya empieza a chocar con la realidad que tenemos ahora de análisis de derechos. Y por eso es que yo te decía, vinculándolo con ejemplos como salud, educación, vivienda mismo, etcétera, que me parece que sí entraría en el ejercicio efectivo del derecho, no académico, no teórico, este deber de fomentar condiciones reales de acceso. O sea, al final del día, déjame, te lo pongo como decíamos al principio, esos intereses que tú pagaste por tu crédito hipotecario ya no están en tu bolsa. Claro, podríamos decir, bueno, pero, no, pero te lo gastaste en dulces o no te lo gastaste en dulces. Sí, pero una casa no son dulces. No, no. Una casa no es ir al cine, no es ir a ver un partido de fútbol de no sé qué. O sea, es algo absolutamente indispensable. Tan es así para el proyecto de vida de una persona que las constituciones lo reconocen como derecho fundamental. Ahí es donde creo que hace sentido elevar un poco el escrutinio por parte de un tribunal constitucional. Estoy totalmente de acuerdo, que además claramente es una política que fomenta, o que debería estar ahí para fomentar en términos reales el acceso efectivo a la vivienda. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, porque además, cierto es que habla de intereses reales, pero los créditos hipotecarios generalmente tienen erogaciones más allá incluso del propio interés real, porque se integra los intereses del CAT, pues con una serie de cosas que cobran las instituciones crediticias, incluyendo comisiones, Sí. seguros, que no entran dentro del concepto deducible. Es decir, adquirir una vivienda es caro y es más caro de lo que cuesta la simple vivienda. Y si la adquieres con financiamiento bancario, bueno, se te dispara el costo. O sea, Totalmente. porque decía Jazmín, bueno, un departamento aquí en Ciudad de México, un departamento pequeño que te cuesta no sé cuántos millones, etcétera. Sí, pero súmale el costo del financiamiento. Claro. O sea, no es el costo de la vivienda solamente, Sí, ya sino el no te costó 2 pesos, te Claro. costó 10. pero incluso si fueran esos tantos millones que citaste, al final lo que terminas pagando Sí, es claro. más. Y justo, pero justo el problema es un poco lo que comentaba Jazmín, de que la categorizó como no estructural. Por eso yo Sí, insisto sí. en la necesidad de repensarnos esta categorización en términos totalmente antagónicos, totalmente binarios, porque nos llega a conclusiones donde a lo mejor hay una serie de grises. ¿Cuántas veces hemos dicho no todo es blanco y negro? Pues así, no todo es blanco y negro en las deducciones, no todo es estructural o no estructural. Yo creo que hay una gama ya de política fiscal en términos de deducciones, hablando de figuras aminorativas de la carga tributaria, entre el extremo de lo que es estructural y que se tiene que reconocer porque es lo que ya hemos expresado, y lo puramente no estructural. Poníamos el ejemplo de los donativos, ¿no? Sí. Que además, cierto es que, por ejemplo, donativos sí han servido como mecanismo para erosionar bases gravables, etcétera, y podemos entrar en otra cosa. Hay una gama de grises en medio, ¿no? Que necesitan un control constitucional, una aproximación distinta, que ya no pueden quedar así, porque si metemos esto como no estructural, hicimos es beneficio, se puede quitar, ¿no? Y ya, pero ¿qué tan beneficio es? O sea, Claro. es un beneficio, pero sí inmerso en una política de Estado de reconocimiento y aparte revestido de una serie de derechos constitucionales de las personas. Estamos hablando de personas físicas, ni siquiera personas físicas con actividad empresarial, personas físicas bajo el régimen de salarios, que claramente es es la gente que más aporta, porque el fisco retiene sus contribuciones a partir de los salarios que le pagan. Los famosos contribuyentes cautivos, Los ¿verdad? Sí, contribuyentes sí o sí cautivos, pagas sí o impuestos. sí pagas impuestos, ¿no? Y que además, pues es una, que justamente está hablando del grueso de la población, Sí. régimen de salarios, no son personas con actividad empresarial, no son empresas, es justamente donde el Estado debería enfocarse. Pues ahí está, ahí está. Y donde también los tribunales tienen que sacar la lupa, ¿no? Y echarle el ojo ahí. Bueno.